La literatura apócrifa es un tema muy amplio y de gran importancia para comprender el contexto histórico, religioso y teológico del judaísmo y del cristianismo. La literatura apócrifa. La palabra, apócrifo, proviene del griego apókrifos, que significa, oculto, escondido, o, secreto. Sin embargo, el significado cambió con el tiempo. Originalmente podía referirse a escritos reservados para ciertos grupos. Más tarde pasó a significar libros cuya autoridad era dudosa o que no fueron aceptados como inspirados por Dios. Es importante distinguir entre varios grupos de libros. 1. Los libros canónicos. Son los libros reconocidos como inspirados por Dios. Jesús habló de ellos como escritura. La escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10 versículo 35. Pablo afirma, toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Estos constituyen el canon bíblico. 2. Los libros deuterocanónicos. Aquí existe la primera diferencia entre protestantes y católicos. La Iglesia Católica acepta libros como Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácida, Baruch, 1 Macabeos, 2 Macabeos, adiciones a Daniel, adiciones a Esther. Los protestantes los consideran apócrifos del Antiguo Testamento, porque no forman parte del canon hebreo. 3. Los apócrifos del Antiguo Testamento. Son escritos judíos producidos aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. Entre ellos, 1 Enoc, Jubileos, Testamento de los 12 Patriarcas, Vida de Adán y Eva, Salmos de Salomón, Asunción de Moisés, Apocalipsis de Abraham, 4 Esdras. Muchos son muy antiguos y ayudan a comprender el pensamiento judío del tiempo de Jesús. No obstante, los judíos nunca los reconocieron como escritura inspirada. 4. Los apócrifos del Nuevo Testamento. Aparecieron principalmente entre los siglos II y IV. Intentaban llenar los vacíos que dejan los evangelios. Entre ellos, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de Judas, Evangelio de Felipe, Protoevangelio de Santiago, Evangelio de la infancia de Tomás, Hechos de Pablo, Hechos de Pedro, Apocalipsis de Pedro, nunca fueron aceptados como escritura por la Iglesia Apostólica. ¿Por qué surgieron? Existen varias razones. Curiosidad, muchos querían saber, ¿cómo fue la infancia de Jesús? ¿Cómo murió José? ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios canónicos no responden a esas preguntas. Entonces aparecieron relatos llenos de imaginación. Sectas, diversos grupos escribieron sus propios evangelios. Especialmente los gnósticos. Ellos enseñaban, salvación mediante conocimiento secreto, desprecio del mundo material, negación de la verdadera humanidad de Cristo. Esto contradice directamente el Nuevo Testamento. Falsificación. Muchos escritos usaron nombres famosos. Por ejemplo, Pedro, Tomás, Santiago, Felipe, Judas, pero fueron escritos mucho después de la muerte de los apóstoles. Esto se conoce como pseudoepigrafía. ¿Cómo se reconocía un libro inspirado? La Iglesia primitiva aplicó varios criterios. 1. Origen apostólico. Fue escrito por un apóstol o por alguien cercano a él. Por ejemplo, Marcos escribió bajo la autoridad de Pedro. Lucas fue compañero de Pablo. 2. Doctrina correcta. Debía concordar con toda la revelación bíblica. Si enseñaba doctrinas contrarias, era rechazado. Como dice Pablo, mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículo 8. 3. Uso universal. Debía ser leído en muchas iglesias. No solamente en una región. 4. Inspiración reconocida. Los creyentes reconocían en esos escritos la autoridad del Espíritu Santo. Características de los apócrifos. Generalmente presentan exageraciones, milagros fantásticos, historias legendarias, cronologías confusas, errores históricos, enseñanzas extrañas. Ejemplo, el Evangelio de la infancia de Tomás narra que un niño Jesús hacía figuras de barro y les daba vida. También dice que maldecía a otros niños y estos morían. Nada semejante aparece en los evangelios. Al contrario, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas capítulo 2 versículo 52. El Evangelio de Judas presenta a Judas como el discípulo más fiel. Afirma que Jesús le pidió entregar su cuerpo. Esto contradice claramente Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, Juan capítulo 13. Jesús dijo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mateo capítulo 26 versículo 24. El Evangelio de Tomás contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. Algunos se parecen a los evangelios. Otros enseñan ideas gnósticas.
Por ejemplo, afirma que la salvación depende de un conocimiento secreto, algo contrario a la enseñanza bíblica de la salvación por la gracia mediante la fe, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Los apóstoles citaron libros apócrifos. Sí, en algunos casos hacen referencia a escritos conocidos de su época. Por ejemplo, Judas capítulo 1 versículo 14 al 15 cita una profecía presente en 1 Enoc. Judas capítulo 1 versículo 9 parece aludir a la asunción de Moisés. Sin embargo, citar un libro no significa declararlo inspirado. Pablo también citó poetas griegos. Hechos capítulo 17 versículo 28. Tito capítulo 1 versículo 12. Y eso no convierte esas obras en escritura. Valor histórico. Aunque no son inspirados, muchos apócrifos son útiles para conocer el judaísmo del Segundo Templo, entender el ambiente religioso del siglo I, comprender mejor el trasfondo del Nuevo Testamento, estudiar el desarrollo de ciertas doctrinas y movimientos como el gnosticismo. Por ello son valiosos como documentos históricos, pero no como autoridad doctrinal. Perspectiva teológica. La revelación bíblica enseña que Dios habló por medio de profetas y apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo, 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21. Los libros canónicos fueron reconocidos porque reflejaban esa inspiración y eran coherentes con la fe recibida. Los escritos apócrifos, aunque algunos contienen enseñanzas edificantes o datos históricos, no cumplen en conjunto esos criterios y, por ello, no tienen la misma autoridad que la escritura. En resumen, la literatura apócrifa es una fuente importante para estudiar la historia y el contexto del mundo bíblico, pero, desde la perspectiva del canon bíblico reconocido por la mayoría de las tradiciones cristianas, no debe equipararse a la autoridad de las escrituras inspiradas. Su estudio puede enriquecer la comprensión del trasfondo histórico, siempre distinguiendo entre el valor histórico de estos escritos y la autoridad doctrinal de la Biblia.